Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 91. Atención costosa. Oh, 8 años, ¿y dominaste el modo sabio? ¿Estás bromeando? La habitación quedó en completo silencio. No solo Hirai ya estaba atónito, Tsunade y Shizune, que estaban cerca, compartían su asombro. Incluso Karin, que solo tenía conocimientos básicos del modo sabio, no pudo evitar sorprenderse ante el drástico cambio en el aura de Kiyoshi. Su mirada estaba clavada en él, ojos abiertos por la incredulidad mientras susurraba. Él es increíble. Al verlo entrar instantáneamente en el modo sabio, Hirai ya tragó saliva con nerviosismo y miró a Tsunade. ¿Tsunade? ¿Esto es real? La mente de Tsunade iba a 1000 por hora. Su mirada, tan incrédula como la de todos, vacilaba entre el Kiyoshi que conocía y el que tenía ahora frente a ella. Su presencia se fusionaba perfectamente con la energía natural del entorno, emitiendo un aura de profundidad insondable. Tengo que reconocerlo, pensó, este mocoso realmente se ve impresionante así. Incluso alguien tan experimentada y calmada como ella no pudo evitar sentirse un tanto desconcertada. Un fugaz atisbo de deseo cruzó su mente, pero lo ahogó de inmediato. Tsunade se aclaró la garganta, recuperando la compostura con esfuerzo, y le lanzó una mirada penetrante a Kiyoshi, quien aparentaba tranquilidad, aunque por dentro segaramente se estaba regodeando. ¿Dominó el modo sabio a los 8 años, y me lo ocultó todo este tiempo? Conteniendo las ganas de regañarlo, se cruzó de brazos y alzó la barbilla. HMPH, ¿y qué esperaban? Es mi alumno. Se giró hacia Jiraiya, sonriendo con satisfacción. ¿Y bien? ¿Qué opinas de mi estudiante? Mejor que Minato, ¿verdad? Jiraiya no pudo responder. Estaba completamente sin palabras. Su rostro, rojo como un tomate, reflejaba la humillación, el talento que tanto le había costado desarrollar. Este mocoso ya lo había superado, a los 8 años. Quería tragarse la tierra de la vergüenza. En fin, vamos a encargarnos de este sujeto, dijo Tsunade, echándole una mirada a Kiyoshi que claramente decía esto lo hablamos después. Permíteme. Kiyoshi salió del modo sabio con calma, su cabello y ojos volviendo a la normalidad. Encogiéndose de hombros con indiferencia, creó un clon de madera y, sin mucha ceremonia, cargó a Jiraiya sobre su hombro. ¿Pensaste que te iba a llevar como a un príncipe? Ni en sueños. Después de todo, Kiyoshi era un ninja médico. Mientras Jiraiya no estuviera muerto, él podía sanarlo. Ah. Cuidado, mocoso. Se quejó Jiraiya, soltando un gruñido de dolor. Eso es lo que te mereces, pensó Kiyoshi. Si no fuera porque peleaste al lado de Tsunade Nee, me tentaría asegurarme de que nunca más vuelvas a espiar a nadie. Jiraiya se estremeció. Un escalofrío le recorrió la espalda, y de forma instintiva, juntó las piernas al sentir cómo el ambiente se tornaba repentinamente más frío. De regreso en la posada, Kiyoshi organizó una habitación para Jiraiya. Siempre precavido, se ocupó personalmente de sus heridas, envolviéndolo con tanto esmero que parecía un dumpling gigante. Solo su cara hinchada y magullada era visible. Bueno, eso está listo, dijo Kiyoshi, sacudiéndose las manos con satisfacción. Y sonriendo, añadió, le pedí al posadero que mandara a una señora mayor para que te alimente y te ayude a ir al baño. Ah, claro, el costo del cuidador corre por tu cuenta. Espera, si yo voy a pagar, ¿no podrías conseguir a alguien un poco más agradable? No. Necesitas enfocarte en recuperarte. Sin distracciones, respondió Kiyoshi con seriedad, parpadeando con una falsa inocencia. Tsunade, Shizune y Karin estallaron en carcajadas. Ninguna parecía dispuesta a defender a Jiraiya. Hombres como él tenían que aprender por las malas. Jiraiya miró resignado al techo. Una abrumadora sensación de desesperación lo invadió. Este mocoso lo estaba torturando a propósito, y no podía hacer nada al respecto. Ah, y por cierto, añadió Kiyoshi con tono casual, no olvides pagar la consulta. No soy barato, solo 30 millones de rayos. Jiraiya casi salta de entre sus vendajes. Si hubiera podido moverse, habría estallado. Ni en la mejor sala VIP del hospital de Konoha, con las enfermeras más lindas, gastarías más de 100.000 rayos. Y siendo uno de los Sannin, prácticamente podía atenderse gratis. Miró a Tsunade con desesperación,
pero ella no hizo más que reírse entre dientes, claramente disfrutando la situación. ¿No crees que eso es demasiado?, protestó. Después de todo, estoy de tu lado. ¿No te convence el precio? Kiyoshi alzó una ceja. Como eres compañero de Tsunade Nee, te hice un descuento del 50%. Tienes el descaro de decir que eso es justo. Estoy prácticamente en bancarrota. Ah, sí, Kiyoshi sonrió con sorna. El estómago de Jiraiya se revolvió. Recuérdame, ¿cuál es tu recompensa en el mercado negro últimamente? Sacó un pequeño cuaderno y comenzó a hojearlo, contando en voz alta. 1, 2, 3. Era un libro que había obtenido hacía 2 años al vencer a un ninja rebelde. Enumeraba las recompensas del mercado negro, desde figuras prominentes hasta ninjas renegados, políticos y aristócratas. Vaya. Una recompensa de 9 dígitos. Como se espera de un Sannin legendario, incluso Asuma Sarutobi, que fue uno de los 12 guardianes ninja, solo llega a 35 millones. Los ojos de Kiyoshi brillaron. Miró a Jiraiya como si fuera un baúl del tesoro. El ojo de Jiraiya se crispó. Miró a Tsunade en busca de ayuda, pero ella solo se reía con más fuerza. Finalmente, suspiró, vencido. Está bien, está bien. Yo pago, ¿ves? Yo, Kiyoshi Ishikawa, soy un sanador de corazón. Mis precios son justos, guiados por la integridad y la razón. Jiraiya lo miró con incredulidad. ¿Integridad? Tienes el corazón hecho de carbón. Dirigió la vista hacia Tsunade. Tsunade, tienes una alumna maravillosa aquí. ¿Qué dijiste? Quiero decir, que sabes elegir bien. Tiene talento, y definitivamente un futuro prometedor. Pero mientras pensaba en la exorbitante suma que acababa de pagar, Jiraiya tragó saliva. Este mocoso no solo era poderoso, también se haría rico. Capítulo 92, idea malinterpretada. El sol se ocultaba en el horizonte y la oscuridad comenzaba a cubrir el cielo. En la posada, la casera llamó a una mujer de mediana edad para hacerle compañía. Mientras tanto, Kiyoshi y sus compañeros decidieron no prestar atención a un Jiraiya visiblemente desconcertado y se dirigieron a una habitación privada en la planta baja para disfrutar de una cena abundante. ¿Cuándo empezaste a aprender el modo sabio?, preguntó Tsunade con frialdad, su expresión severa mientras observaba a Kiyoshi. ¿Lo dominaste solo? ¿Y me lo ocultaste todo este tiempo? Llena de frustración, dio un paso adelante y le retorció la oreja. ¿Sabes lo salvaje que es la energía natural? Un solo error puede dejarte lisiado o peor. No te enojes, Tsunade-sensei, respondió Kiyoshi, esquivando su mirada feroz. Lo descubrí justo antes de que tú y Shizune-senpai regresaran a la aldea. Gracias a mi liberación de madera, fui sensible a la energía natural desde pequeño. Después de estar seguro de que estaba preparado, probé dejando que un clon absorbiera la energía natural y la fusionara con mi energía mental y física. No esperaba que produjera chakra sabio, pero así fue como dominé el modo sabio. Al principio ni siquiera sabía qué era el modo sabio. No fue hasta que revisé los archivos del clan Uchiha y leí el pergamino del elemento madera que me diste, del primer Hokage, que confirmé que era chakra sabio. Kiyoshi se encogió de hombros, mezclando verdad con algo de exageración. HMPH, y aún así no dijiste nada, dijo Tsunade, poniendo los ojos en blanco, aunque decidió no insistir. Al principio, había pensado en enviar a Kiyoshi al bosque Shikotsu en unos años para que aprendiera el modo sabio. Más tarde consideró el monte Myoboku para que estudiara sus técnicas y, si podía, integrara ambos conocimientos para crear un modo sabio propio, como el primer Hokage. Pero Kiyoshi lo logró solo, desarrollando y dominando un modo sabio impresionante. Era increíble. Pensé que era mejor ser precavido, admitió Kiyoshi, con las manos abiertas. Y además, ya los había sorprendido bastante con sorpresas. Más bien nos aterrorizó, lo corrigió Shizune. Desde que lo conocieron, toda su visión del mundo había cambiado. Primero mostró habilidades médicas inigualables, luego el elemento madera, después el Mangekyo Sharingan. Nunca habían visto a alguien así. Y ahora les contaba que dominaba el modo sabio. Inimaginable. Bueno, te dejaré salir del apuro, dijo Tsunade dándole un golpe en la cabeza. Ya basta de charla, vamos a comer. Le dio una palmadita en el hombro con aprobación. Pero hiciste bien antes, Jiraiya necesitaba una lección. ¿No fuiste un poco despiadado?
Preguntó Shizune con una sonrisa. ¿Quién hubiera pensado que de todos, el señor Jiraiya caería ante ti? Con Kiyoshi y Karin como alumnos, Tsunade dedicaba casi toda su energía a enseñarles. Aunque aún no podía controlar su amor por el juego, estaba más animada y menos agobiada. Encontró paz interior que la hizo más feliz y relajada. Shizune, ahora tesorera del grupo, sonreía todos los días y ya no sufría por las finanzas. En los últimos 2 años, habían pagado las enormes deudas de Tsunade y contaban con suficiente dinero para sus gastos sin ayuda de Kiyoshi. En comparación con los viejos tiempos, cuando huían de cobradores y pasaban penurias, esto era una bendición. Gracias a Kiyoshi, Shizune había crecido en coraje y ahora solía negarle a Tsunade dinero para apuestas, lo que enfurecía a esta. Tontón, su cerdito, chillaba a su lado. Karin contaba con los dedos. 30 millones de rayos, suficiente para cubrir gastos de 2 o 3 meses, dijo alegre. Jiraiya no era el único con dinero. Tsunade, la mayor experta médica ninja, habría amasado una gran fortuna si no fuera por sus hábitos de juego. Sus clientes ricos pagaban bien, ya que ella manejaba casos que otros médicos ni intentaban. 30 millones era una fortuna para muchos, pero para Tsunade solo parte de su trabajo. El título de sabia médica era una mina de oro, atrayendo mecenas adinerados. El cálculo de Karin tomaba en cuenta que el grupo viajaba y entrenaba, no solo atendía a clientes pagos. También ofrecían servicios médicos gratuitos, como cuando Karin atendió a civiles enfermos por orden de Tsunade. Aunque no sentimentales, encontraban formas de practicar y fortalecer el ninjutsu médico ayudando a la gente. El dinero no significa nada para él, se rió Kiyoshi sin importarle haber atacado a Jiraiya. Y si no fuera por ti, Tsunade-sensei, habría perdido mucho más. Sí, ese hombre necesitaba una lección. Ya basta de él, dijo Kiyoshi volviéndose hacia Shizune. Shizune-senpai, ven a mi habitación más tarde. Tengo una idea atrevida que quiero probar. Dominando recientemente el jutsu de transformación espiritual, quería ver si funcionaba en Shizune. Shizune se quedó paralizada, con los ojos abiertos, mirándolo con las mejillas sonrojadas. Esto. Kiyoshi invitándome a su habitación después de cenar. ¿Cómo podría aceptar? Aunque, tal vez no sería tan malo. De ninguna manera, intervino Karin, apretando los puños y sonrojada. Pervertido. No te atrevas a intentar nada con Shizune-senpai. La verdad era que, aunque nunca lo admitiría, Karin ya sentía algo por Kiyoshi. Si esas palabras fueran para ella, no sabía si se negaría. ¿Una idea atrevida? Los ojos de Tsunade brillaron con picardía. Vaya, Kiyoshi está madurando, ¿eh? ¿Intentando conquistar a su senpai? Recordando los eventos de ayer, Tsunade sintió un sonrojo repentino y vergonzoso. Kiyoshi suspiró. Solo tengo 10 años. Hablaba de dominar el jutsu de transformación espiritual, apresuró a explicar. Este jutsu me permite controlar el cuerpo de otra persona. Quería usar mi espíritu para ayudar a Shizune-senpai a concentrar su chakra y dominar el sello Jin. Oh, dijo Karin, sorprendida por la aclaración. Ella había malinterpretado todo. Claro, Kiyoshi estaba demasiado concentrado en entrenar y crecer. ¿El jutsu de transformación espiritual? ¿No es ese el que usaba tu tío? Murmuró Shizune, dándose cuenta también del malentendido. Su tío, Tankero, era famoso por ese jutsu, que usaba en batalla para diezmar enemigos. Capítulo 93. La confianza de Shizune. Después de la cena, no fue solo Shizune quien siguió a Kiyoshi hasta su habitación. Tsunade y Karin, movidas por la curiosidad, también lo acompañaron. Al ver a Shizune sentada con las piernas cruzadas, algo nerviosa, Kiyoshi le sonrió con suavidad. Shizune-senpai, no hay por qué estar nerviosa. Ya he probado esto con otros ninjas. En teoría, debería funcionar. Gracias a la guía de Kiyoshi, Shizune había superado con creces el límite de su potencial. Durante esos 2 años, su esfuerzo constante había mejorado enormemente su control de chakra. Si bien aún no alcanzaba el nivel requerido para dominar completamente el sello Jin, ya era capaz de manejar algunas de las técnicas más avanzadas de Tsunade. Espera, Kiyoshi, dijo Shizune, levantando una mano con duda. Aunque me ayudes a formar el sello Jin, no creo tener el control suficiente para mantenerlo. Kiyoshi asintió, explicando con una sonrisa. Para la mayoría, este método no serviría. Una vez que mi espíritu se separe,
puede que ni siquiera sean capaces de acceder al chakra sellado. Pero tú eres distinta. Tu control ha mejorado mucho, y tu ninjutsu médico es realmente sólido. Si logras experimentar a fondo el proceso de formación del sello Jin y la fuerza de 100, aunque no lo consigas de inmediato, tu cuerpo desarrollará una especie de memoria. Repetirlo con el tiempo hará que eventualmente lo domines. Tsunade, con una mano en el mentón, asintió. Con esa base, si perseveras, podrías lograrlo. Ella podía ver el esfuerzo de Shizune. Sin embargo, sabía que a veces el talento y la oportunidad eran muros que el esfuerzo por sí solo no podía derribar. Y en ese momento, Kiyoshi era la oportunidad que Shizune necesitaba. Si no lo logras a la primera, lo intentaremos otra vez, dijo Kiyoshi con una sonrisa cálida. Aunque tome 10 o 100 veces, tengo fe en ti. Shizune lo había apoyado en silencio durante estos 2 años. Era lo mínimo que él podía hacer por ella. A cualquier otro, no le habría tenido tanta paciencia. Kiyoshi, Shizune lo miró conmovida, una calidez inusual llenándole el pecho. Gracias, ¿de verdad necesitamos decirnos eso? Rió Kiyoshi. Me has ayudado mucho estos años. Shizune asintió, los ojos brillantes y una sonrisa suave en los labios. El sello Jin y la fuerza de 100 eran una combinación legendaria. Para alguien como ella, entrenada por Tsunade, dominarla sería como obtener un pase a la juventud eterna. Incluso alguien tan modesta como ella no pudo evitar emocionarse. Después de todo, ¿qué mujer no querría mantenerse tan joven como Tsunade? Buena suerte, Shizune Nee. La animó Karin, levantando los puños con entusiasmo. Durante los últimos 2 años, Shizune había sido como una verdadera hermana para ella. Siempre presente, siempre cuidándola. Ni siquiera Tsunade o Kiyoshi habían estado tan atentos. Para una chica que había perdido a su madre, Shizune se había convertido en alguien indispensable. Tsunade Nee, Karin, por favor, esperen afuera, pidió Kiyoshi con una sonrisa. Estando yo aquí, no pasará nada. De acuerdo, pero ten cuidado, dijo Tsunade, antes de tomar a Karin del brazo y salir de la habitación. Bien. Empecemos. Kiyoshi se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a formar sellos con calma. En cuestión de segundos, su forma espiritual se separó de su cuerpo y entró en el de Shizune. ¿Kiyoshi? Shizune sintió un breve mareo y, al abrir los ojos, se encontró en su espacio mental. Frente a ella estaba Kiyoshi. ¿Este es el jutsu de transformación espiritual que aprendiste de mi tío? Es increíble. Para ser precisos, fue un jutsu que tu tío aprendió, no uno que él creó, respondió Kiyoshi, sonriendo. En realidad lo desarrolló el segundo Hokage. Ya veo. ¿Qué hago ahora? Relájate. Suelta el control de tu cuerpo y no te resistas. Solo concéntrate en el flujo de chakra y en cada pequeño cambio. Yo me encargaré del resto. Entendido. Con la cooperación total de Shizune, Kiyoshi tomó el control de su cuerpo con facilidad. Nada como aquella vez en que tuvo que suprimir por la fuerza la conciencia del ninja de Yugakure. Shizune abrió los ojos. Se estiró, se levantó, caminó un poco, giró la cintura, balanceó los brazos. Kiyoshi se iba acostumbrando rápidamente al cuerpo. Kiyoshi, ¿eres tú? Shizune, aún en su espacio mental, se sonrojó. Era una sensación muy extraña. Sentía cada movimiento como si lo hiciera ella, pero al mismo tiempo, era como si ya no tuviera secretos frente a él. Solo estoy comprobando tu flexibilidad. Es esencial para esto, dijo Kiyoshi, algo incómodo. Una esfera de chakra azul apareció en su palma. Comenzó a manipular el chakra de Shizune para formar un Rasengan, poniendo a prueba su control. Muy bien, comencemos. Tenía que admitirlo, su senpai era increíblemente flexible, con una aptitud natural para esto. Si tan solo no fuera tan reservada. Había heredado el talento de Tsunade, pero su modestia la había vuelto invisible. Con un pequeño cambio de imagen, su encanto subiría 20 puntos, pensó, y quizás, con el tiempo, él mismo podría guiarla. Lentamente, con pequeños ajustes a través del chakra, como el agua esculpe la piedra, natural, sutil, sin artificios. Capítulo 94. Crecimiento del chakra. En la habitación de Kiyoshi, además de él, que estaba sentado con las piernas cruzadas e inmóvil, había otra figura frente a él, Shizune, con los ojos cerrados, completamente concentrada. Shizune-senpai,
voy a sincronizar mi chakra con el tuyo para prepararte para el sello Yin. Concéntrate en cada detalle mientras te guío en el proceso, indicó Kiyoshi con voz tranquila. Por sí solo, el chakra de Shizune no sería suficiente para formar el sello Yin en unos pocos días. Para acelerar su progreso, Kiyoshi utilizaría su inmenso chakra, convertido especialmente para que ella pudiera absorberlo sin problemas. Este tipo de transferencia no era nada sencilla para un ninja común, pero con el control preciso de Kiyoshi, era perfectamente viable. Está bien, Kiyoshi, adelante, respondió Shizune mentalmente, enfocando todo su espíritu en el flujo de chakra y los cambios sutiles dentro de su cuerpo. Dejó de lado cualquier distracción. No quería perderse ni el más mínimo detalle. Anhelaba con sinceridad dominar el sello Yin y la técnica de la fuerza de los 100. A pesar de haber recibido la enseñanza directa de Lady Tsunade, sus limitaciones personales le generaban miedo a decepcionarla. Nunca había logrado heredar plenamente las técnicas de su maestra, lo que le dejaba una espina de insuficiencia y arrepentimiento. Ni siquiera podía presentarse con verdadera confianza como su alumna, pero ahora, con Kiyoshi y Karin también entrenando bajo la tutela de Tsunade, parte de esa presión se había aliviado. Aunque verla sobresalir la desanimaba un poco, Shizune ocultaba bien esos sentimientos y no dejó de pedir consejos a Kiyoshi, especialmente sobre el control de chakra. Esta oportunidad era única. No pensaba desaprovecharla. Silbido. Dentro de sus intrincados canales de chakra, el chakra de Kiyoshi comenzó a sincronizarse suavemente con el suyo, envolviéndola en una energía cálida y revitalizante. Un calor placentero se expandió por su cuerpo, arrancándole un suspiro que apenas logró contener, mientras su rostro se teñía de rojo. Shizune-senpai, dijo entonces Kiyoshi, intentaré ampliar tus canales de chakra. Esto debería ayudarte a tener un flujo más estable y un control mucho más fino. Incluso podría mejorar tu dominio general del chakra. ¿Qué te parece, ¿De verdad es posible? Preguntó sorprendida, olvidando de inmediato su vergüenza. Normalmente no se puede hacer desde fuera. Pero usando el jutsu de transformación espiritual y con tu cooperación, puedo trabajar directamente desde dentro de tu red de chakra. En teoría, es posible. Era un procedimiento extremadamente peligroso. Una mínima falla podría dejarla incapaz de manipular el chakra para siempre. Pero Kiyoshi lo había discutido con Tsunade antes, comprendía lo crucial que era el control de chakra y lo importante que resultaba tener canales completamente desarrollados. ¿Habrá dolor? ¿Podrá soportarlo? Shizune, como ninja médica, conocía bien los riesgos. Manipular directamente los caminos del chakra era jugar con fuego. Aún así, confiaba en Kiyoshi. Entonces, adelante, por favor, respondió, determinada. Prepárate. Sin más palabras, Kiyoshi inició el procedimiento. Con precisión quirúrgica, comenzó a expandir cuidadosamente las vías restringidas del chakra, reparando al instante cualquier área dañada con su jutsu de palma mística. Era una técnica tan compleja que incluso Tsunade podría haber tenido dificultades. Pero Kiyoshi la ejecutó con naturalidad. Había dominado y perfeccionado las enseñanzas médicas de Tsunade, llevándolas aún más lejos. El dolor era real, como una punzada espiritual, haciendo que su rostro se contrajera por la agonía. Sin embargo, aguantó, mordiéndose los labios y sin soltar una sola queja. Y mientras lo hacía, percibió el chakra de Kiyoshi de forma clara, cálido, inmenso, lleno de vida. El tiempo pasó lentamente. 1 hora después, el procedimiento terminó. Por fin se acabó. Los resultados son buenos. Tu flujo de chakra es mucho más estable ahora, comentó Kiyoshi, con una sonrisa satisfecha. Sí, lo presiento. Muchas gracias, Kiyoshi, respondió ella, sonriendo con alivio. El breve sufrimiento valió la pena. Ahora tenía un mayor control sobre su chakra, y eso la acercaba más a su meta. Bien, vamos a formar el sello Yin. Kiyoshi no perdió el tiempo. Formó una serie de sellos con las manos y comenzó a reunir chakra con destreza. Haré lo mejor que pueda. Shizune volvió a concentrarse profundamente. Aunque sabía los pasos, no había podido completarlos antes con éxito. Poco a poco, sintió el chakra fluyendo hacia su frente. 10 minutos. 30. 3 horas. Después de 4 horas completas,
la marca del sello de la fuerza de los 100 finalmente apareció en su frente. En su conciencia, visualizó un misterioso depósito de chakra formándose en un oscuro espacio espiritual. Su chakra fluía como un río sereno hacia esa reserva. Sin el vasto chakra de Kiyoshi, habría quedado agotada. Listo. El sello Yin está completamente formado. Ya acumulaste una buena cantidad de chakra en tu reserva, lo suficiente para estabilizar el sello. En su frente brillaba el característico diamante. Ahora solo necesitas acostumbrarte al sello y a la técnica y comenzar a canalizar chakra por tu cuenta, dijo Kiyoshi. Sí, muchas gracias, de verdad, sonrió Shizune, visiblemente feliz. Al haber experimentado personalmente el proceso, por fin veía con claridad el camino que debía seguir. Estaba convencida de que con práctica constante, incluso sin la ayuda directa de Kiyoshi, podría dominar completamente la técnica en un año. Es un placer, respondió él, con una mirada suave al ver la expresión feliz, aunque un poco cansada, de Shizune. Entonces, con una chispa traviesa en los ojos, Kiyoshi añadió: Shizune-senpai, después de este procedimiento, creo que también podría mejorar tu físico, un poco más. Señaló con sutileza su figura. ¿Mejorar mi físico?, repitió Shizune, sorprendida, mirándolo con los ojos abiertos y las mejillas encendidas. ¿Qué clase de método? ¿Estás jugando conmigo? Claro que no, replicó él con confianza, golpeándose el pecho. Esto es lo que haremos. Se acercó y le susurró al oído su plan. ¿En serio? Pero eso suena un poco. ¿No quieres ser como Lady Tsunade? Bromeó con picardía. Bueno, pero... Está bien entonces, regresaré. Espera. Vale, está bien. Y no se lo digas a nadie. Ningún problema. Capítulo 95, sobornando a Tsunade 1. Shizune-senpai, vuelve mañana. Después de media hora, Kiyoshi tenía una expresión de satisfacción en el rostro. Retiró su mano derecha, y el tenue resplandor verde en la yema de sus dedos se desvaneció. Lo entiendo. Pero no se lo digas a nadie. Las mejillas de Shizune estaban encendidas mientras prácticamente huía de la habitación de Kiyoshi, con la ropa ligeramente desordenada. No sabía exactamente qué la había poseído, pero de algún modo, terminó cediendo ante las dulces palabras de Kiyoshi, incluso estuvo a punto de dejar escapar un sonido. ¡Qué vergüenza! No podría mirar a nadie a los ojos después de esto. Sin embargo, si de verdad aquello la hacía parecerse más a Lady Tsunade, crujido. Shizune acababa de volver a su habitación. Dada la hora, Karin ya se había dormido profundamente, vencida por el cansancio. Sin perder tiempo, Shizune agarró ropa limpia y corrió al baño. ¿Listo? Tsunade entró en la habitación de Kiyoshi, alzando una ceja. ¿Qué estabas haciendo ahora? Shizune prácticamente me pasó volando. Había escuchado el alboroto y miró hacia la puerta, pero Shizune se había escabullido tan rápido que ni siquiera logró saludarla. Bueno, lo que pasó fue esto. Kiyoshi, sonriendo, se acercó al oído de Tsunade y le susurró algo en voz baja. Al escuchar sus palabras, el encantador rostro de Tsunade se sonrojó intensamente. Puso los ojos en blanco y lo miró furiosa. Pervertido. Siempre aprendiendo cosas malas. Jeje. Kiyoshi la rodeó con los brazos, parpadeando de forma juguetona. Vamos, ayudé a Shizune-senpai a cumplir un sueño. Tsunade-nee, ¿no crees que merezco una recompensa? Sus palabras tenían doble sentido, pero no explicó a qué sueño se refería. Ni lo pienses. Anoche fue la última vez. Tsunade se soltó de su agarre con tono firme. Soy tu maestra, mocoso. Como si lo fuera. Si dejaba que siguiera cruzando la línea, acabaría cediendo. Una última vez. Vamos, solo una más. Kiyoshi sabía que, como Sannin, una vez que Tsunade tomaba una decisión, no era fácil hacerla cambiar. Pero también sabía que tenía un punto débil. ¿Qué te parecen 5 millones de rayos? Mañana te llevo al casino. Los ojos de Kiyoshi brillaban con picardía. Acababa de recuperar su almohada humana y no pensaba perderla tan fácilmente. Ni hablar, Tsunade negó con la cabeza, con los brazos cruzados, lanzándole una mirada de lado. ¿De verdad crees que puedes tentar a la gran Tsunade solo con eso? Podemos escaparnos al casino un par de días. Kiyoshi sonrió. Incluso dejaré un clon para que Shizune y Karin no lo noten. Al ver que Tsunade seguía impasible, aumentó la oferta. 3 días. La expresión de Tsunade vaciló. Sus delicadas facciones mostraron una pizca de duda. Quería negarse, pero la oferta era demasiado tentadora.
Los recuerdos del sueño de la noche anterior regresaron a su mente, despertando emociones enterradas. Una parte de ella, por más que lo negara, anhelaba repetirlo. Está bien, solo esta vez. Ella se lo permitiría una última vez. Tsunade apretó los dientes, rindiéndose finalmente a la tentación. Trato. Después de todo, no hicimos nada inapropiado. Solo es una almohada, ¿verdad? No es como si fuera la primera vez. Genial. Kiyoshi asintió con una sonrisa, rebosante de satisfacción. Justo como sospechaba, esa era la única manera. Mocoso, Tsunade suspiró, mirando el rostro encantado y juvenil de Kiyoshi. Kiyoshi, esta sí que es la última vez. No pudo evitar sentir una punzada de culpa por ese extraño vínculo que los unía. Entonces tendré que valorarlo el doble. Mientras tanto, Kiyoshi no tenía idea de que, justo a las afueras de la ciudad, en el campo de batalla donde se había enfrentado a Jiraiya esa misma tarde, una extraña figura emergía del suelo. Parecía una planta carnívora gigante. A fin de cuentas, Kiyoshi era un humano, aunque uno excepcionalmente fuerte. No podía mantener su percepción sensorial activa en todo momento. Vivir con constante vigilancia era agotador, y esa no era la vida que deseaba. Pero aquella figura misteriosa envuelta en follaje tenía un cuerpo dividido en dos colores, una mitad blanca y la otra negra. El lado blanco era idéntico a los clones de Zetsu blanco con los que Kiyoshi ya se había enfrentado, y desprendía un aura inquietante. ¡Ay, qué desastre hay aquí! Bajo la luz de la luna, Zetsu blanco observaba el área devastada del combate. Parecía sorprendido. Parece que el otro Sannin, además de Tsunade, Jiraiya, el sapo, también estuvo aquí. Parece que tu clon perdido fue detectado, dijo Zetsu negro con su voz áspera, escaneando el terreno. Y nuestro objetivo, puede que ya se haya marchado. No ha habido movimientos en días. Este nivel de destrucción, ese seguidor de Hachin debe haber sido bastante fuerte, murmuró Zetsu blanco, señalando el paisaje devastado. He oído que apareció un sapo gigante, lo que significa que probablemente Jiraiya luchó aquí personalmente. ¿No lo sientes? Hay rastros del chakra del elemento madera, dijo Zetsu negro, su mirada se agudizó. Ese bosque no es natural, fue invocado. Observó con detenimiento el denso bosque que había brotado en el campo de batalla, y aún podía sentir el chakra de liberación de madera que pulsaba intensamente. Elemento madera, murmuró Zetsu blanco sorprendido. ¿Entonces fue Tsunade? ¿O Jiraiya? Tsunade, como nieta del primer Hokage, lleva sangre Senju. No es imposible, reflexionó Zetsu negro. ¿Recuerdas aquella increíble batalla cerca de la capital del fuego hace 2 años? También allí encontraron rastros de elemento madera. Akatsuki había deducido que Danzo lideraba esa operación, probablemente con Tsunade como objetivo. Ella estaba cerca de la capital junto con su aprendiz en aquel entonces. Ruth sufrió grandes pérdidas y se retiró. En ese momento, pensaron que el chakra de liberación de madera provenía de Danzo, debido a sus supuestas colaboraciones con Orochimaru y sus experimentos con las células de Hachirama, pero ahora parecía más probable que fuera la propia Tsunade quien había despertado la liberación de madera. Entonces, ¿deberíamos vigilarlos?, preguntó Zetsu blanco. Tras pensarlo un momento, Zetsu negro negó con la cabeza. Si fueron capaces de detectar a tu clon, su percepción sensorial debe ser extraordinaria. Será mejor evitar cualquier acción directa. Debemos informar esto a Obito. La inmensidad del bosque, aún rebosante del poderoso chakra de la liberación de madera, era una prueba irrefutable del control de Tsunade sobre esa habilidad, y su dominio sobrepasaba por mucho las capacidades básicas que tenía Obito. Capítulo 96. La intención de Obito. Mañana, en la habitación de Kiyoshi, sobre el tatami, una hermosa figura reposaba encima de él, profundamente dormida. Incluso en su sueño, murmuraba dulcemente, perdida en un sueño placentero, con un pequeño hilo de baba resplandeciendo en sus labios. Cuando Kiyoshi abrió los ojos, encontró a Tsunade acostada sobre él, usándolo como si fuera una almohada. Divertido, aunque algo resignado, pensó. ¿No se suponía que ella sería mi almohada? Su corazón se aceleró ligeramente. ¿MM? El sutil movimiento hizo que Tsunade abriera los ojos. Sus miradas se cruzaron. Kiyoshi le sonreía con descaro. Al instante, el rostro de Tsunade se tiñó de rojo. Mocoso, borra esa sonrisa de satisfacción de tu cara, le espetó, furiosa pero sonrojada. Ahora fuera. Shizune y Karin están por llegar, agregó rápidamente, intentando levantarse con prisa, aunque en su interior algo le dolía.
Había algo en el calor del abrazo de Kiyoshi que resultaba extrañamente reconfortante. Tsunade-nee, murmuró Kiyoshi, abrazándola con fuerza. Enterró su rostro contra ella, negándose a soltarla. Prometiste que serías mi almohada. ¿Por qué lo cambiaste? Piérdete ya. Resopló ella, sonrojándose aún más. Te dije que esta sería la última vez. A pesar de su regaño, su corazón se estremecía. Ese mocoso tenía una habilidad especial para desestabilizarla. Estaba decidida. No volvería a ceder a sus tonterías. Señora Tsunade, se escuchó una voz desde fuera. Sus miradas se cruzaron con urgencia. Tsunade tragó saliva, su corazón se aceleró. Sal de aquí, pequeño pervertido. Susurró apresuradamente. Nos vemos, Tsunade-nee, dijo él con una sonrisa traviesa. Se acurrucó una última vez contra ella y desapareció como un rayo justo cuando Tsunade casi salta del susto. Shizune, deja de llamar. Gritó Tsunade desde dentro. Notó marcas de manos en su ropa, se sonrojó de nuevo, furiosa. Podría matarlo, pensó. Voy a asearme. Tú y Karin, bajen ya. Mientras tanto, en una caverna débilmente iluminada, ¿qué hay? Obito, recién despertado, fue recibido por Zetsu Negro y Zetsu Blanco, que acababan de regresar de una misión en la Tierra del Agua Caliente. Con la mitad de su rostro cubierta por su máscara espiral, su voz sonó fría. ¿Encontraron algo? ¿Oh sí, Obito? Hubo una novedad, respondió Zetsu Blanco con entusiasmo. No solo estaba Tsunade con sus discípulos, también apareció Jiraiya. Otro de los Sannin. ¿Los Sannin, eh? Entonces seguro saben mucho, intervino un extraño ser en espiral junto a Obito. Me pregunto, ¿cómo sentirán el dolor? Obito lo ignoró. Ya estaba acostumbrado a las siniestras ocurrencias de su compañero. ¿Y el seguidor del culto Hachin? ¿Se encargó de todo? Probablemente, respondió Zetsu Negro con calma. Pero lo interesante es que encontramos rastros de elemento madera en el campo de batalla. ¿Liberación de madera? Preguntó Obito, frunciendo el ceño. Sí. Se creó un bosque completo con el estilo madera. No al nivel del primer Hokage, pero sigue siendo sorprendente. ¿Tsunade, tal vez? Musitó Obito. Su Sharingan se estrechó tras la máscara. Probablemente, asintió Zetsu Negro. Es nieta del primer Hokage. Puede que haya heredado la afinidad o incluso trasplantado células de Hachirama. Aunque existían rumores sobre un joven discípulo suyo, Kiyoshi Ishikawa, miembro del clan Senju con enormes reservas de chakra y un talento sin igual, apenas tenía unos 10 años. Ni siquiera Zetsu Negro lo consideró una amenaza. Entiendo, dijo Obito, conforme con el análisis. ¿Deberíamos eliminarla? Preguntó Zetsu Blanco desde un lado. No es necesario, replicó Obito, sin molestarse en mirarlo. Está demasiado resentida con los altos mandos de Konoha como para regresar. No interfiere con nuestros planes. El hecho de que posea el elemento madera no la convierte en el primer Hokage. Si realmente tuviera ese poder, ya habría regresado a la aldea y habría destruido a esos ancianos corruptos. Obito sonrió con desprecio. Él mismo tenía células de Hachirama, podía usar el estilo madera, y aún así estaba muy por debajo del poder del verdadero Hachirama. Zetsu Negro lo observaba en silencio. Obito creía que él era una creación de Madara, su guía para completar el plan del Ojo de la Luna. Pero la verdad era más profunda. Zetsu Negro había sido creado por Kawaya Otsutsuki, la madre del chakra, antes de ser sellada por sus hijos. Era su voluntad encarnada, tejida en las sombras durante siglos. Para él, todo esto era solo un acto más en una obra cuidadosamente orquestada. Mientras Nagato tuviera el Rinnegan de Madara, el plan milenario seguiría adelante. Una vez Madara resucitara, ni siquiera Hachirama podría detenerlo. Con la estatua de Gedo y el poder de las 9 bestias con cola, Madara se convertiría en el Jinchuriki del 10 colas y lanzaría el Tsukuyomi infinito. Así se sellaría el destino del mundo y el renacimiento de Kawaya. Los Akatsuki aún son débiles. Si atraemos la atención de los Sannin, arruinaríamos todo, concluyó Obito, desapareciendo en un vórtice. La vigilancia sobre Tsunade y Jiraiya tendría que esperar hasta que se separaran. Por ahora, lo más importante era evitar llamar la atención de las aldeas ocultas. El plan de reunir a las bestias con cola apenas estaba comenzando. Por ahora, solo vigilemos. Capítulo 97.
apuestas altas. En una tranquila posada de la tierra del agua caliente, Kiyoshi observaba a Jiraiya, que yacía completamente derrotado mientras la siempre atenta señora de la posada cuidaba de él con esmero. Mientras tanto, Kiyoshi, Tsunade, Shizune y los demás ya habían terminado su desayuno. Shizune, ¿de verdad dominas el sello Jin y la técnica de la fuerza de los 100? Preguntó Tsunade, con la mirada fija en la marca en forma de diamante que brillaba en la frente de Shizune. Estaba genuinamente asombrada, maravillada por la dificultad de alcanzar tal dominio. No esperaba que un jutsu basado en el alma pudiera usarse de esa forma, algo que probablemente solo alguien tan extraordinario como Kiyoshi podría facilitar. Tsunade conocía bien el jutsu de transformación espiritual. Su tío abuelo fue quien desarrolló ese jutsu de tipo alma, clase S, el cual permitía proyectar el espíritu hacia otro cuerpo para controlarlo, aunque de forma torpe y limitada. Pero no se podía utilizar ni de lejos con la precisión que Kiyoshi había demostrado, y mucho menos para ayudar a otro a dominar técnicas prohibidas de tan alto nivel como el sello Jin o la fuerza de los 100. Manejar ninjutsu avanzado dentro del cuerpo de otro era impensable, incluso suicida. Por eso el jutsu había sido prohibido. No solo dejaba indefenso el cuerpo original del usuario, sino que, si el alma huésped era demasiado fuerte, podía causar daños catastróficos o incluso la muerte. Shizune se tocó la frente, sonriendo suavemente. Todavía no por completo, Lady Tsunade, pero denme un poco más de tiempo, y lo lograré. Estaba segura de ello. Después de la ayuda de Kiyoshi el día anterior, su control de chakra se había disparado más allá de sus propios límites. Aunque no se comparaba con su maestra, había alcanzado una nueva cima. Su técnica de fuerza, antes inestable, ahora se sentía natural. Con la guía de Kiyoshi, había formado completamente el sello Jin en su frente y estabilizado sus reservas de chakra para sostener la fuerza de los 100, algo que normalmente tomaba años de duro entrenamiento. En resumen, Kiyoshi le había hecho superar los obstáculos más grandes. Y aunque aún sentía un poco de vergüenza al recordar su deseo del día anterior, querer una figura como la de Tsunade, había caído por completo en las hábiles provocaciones de Kiyoshi. Cuando lo vio sonreír con esa chispa traviesa en los ojos, su corazón dio un brinco y desvió la mirada con rapidez. Tsunade, resplandeciente de orgullo, asintió. A pesar de la timidez de Shizune y su tendencia a verse a sí misma como una simple asistente, Tsunade realmente la valoraba como discípula. Dominar esas técnicas la llevaría a un nuevo nivel. ¿En serio? Eso es asombroso, exclamó Karin con entusiasmo. Aunque aún era joven y apenas estaba en la base de su entrenamiento, Tsunade le había dicho que en unos años podría dominar el sello Jin y la fuerza de los 100. Ver el progreso de Shizune la llenaba de esperanza. Sigue esforzándote, chica, dijo Kiyoshi con una sonrisa, despeinando el cabello de Karin. Una vez que Shizune domine estos dos jutsus, tú irás después. Luego bromeó. Además de la fuerza aumentada por chakra, el sello Jin y la fuerza de los 100 son las técnicas representativas de nuestra línea. No nos decepciones, HMPH. No lo haré. Refunfuñó Karin, arrugando la nariz mientras lo empujaba con el brazo. Kiyoshi, arruinaste mi peinado otra vez. Sin perder la calma, Kiyoshi usó una enredadera de madera para levantarla en el aire y balancearla de un lado a otro. Furiosa, la pequeña casi explotó, murmurando algo sobre cadenas de sellado adamantino. Después de un rato de bromas, Shizune comenzó a entrenar a Karin, mientras que Tsunade le hizo una discreta señal a Kiyoshi para que la siguiera. Ambos dejaron atrás clones de madera y sombras antes de salir de la posada. Media hora después, llegaron a un pueblo cercano, donde Kiyoshi inmediatamente marcó el área con el jutsu del dios del trueno volador. ¿Grande o pequeño?, gritó una voz. Apostarlo todo, gritó otro. Va, solo un poco, dijo otro más. Grande. Grande. En el interior de un animado casino, una multitud de personajes ruidosos gritaba y apostaba con entusiasmo. Kiyoshi, cumpliendo su promesa de acompañar a Tsunade, solo pudo suspirar mientras entregaba el dinero que había preparado con anticipación, lo cual hizo sonreír ampliamente al dueño del lugar. Empecemos con las tragamonedas, dijo Tsunade, tomando sus fichas y sentándose sin dudarlo frente a una máquina. Tsunade, ¿no crees que eso es demasiado simple? ¿Qué tal si hacemos una apuesta?, propuso Kiyoshi con una sonrisa pícara. Estaba decidido a aprovechar la peculiar mala suerte de Tsunade. ¿Una apuesta?, repitió Tsunade, arqueando una ceja. Recordaba bien la última vez, y como casi terminó humillada.
negó con firmeza. De ninguna manera. No volveré a caer en tus trucos. Solo escúchame antes de decidir, insistió Kiyoshi, sonriendo con total confianza. Está bien, habla, aceptó ella, lista para rechazar lo que fuera que dijera. Jugaremos 10 veces cada uno en las tragamonedas. Si tú ganas una sola vez, pierdo, explicó Kiyoshi, con brillo desafiante en la mirada. Pero si yo no consigo sacar el premio mayor de 3 7 afortunados ni una sola vez en mis 10 intentos, tú ganas. ¿10 intentos, con los 7 de la suerte? Tsunade lo miró con sospecha. ¿No estarás pensando hacer trampa? Conoces las reglas del casino, ¿cierto? Nada de jutsus, respondió él con calma. Tsunade, que había crecido viendo a su abuelo jugar en los casinos, había desarrollado su propio amor por la emoción del riesgo. Para ella, jugar con trampa era un insulto al espíritu del juego. ¿Y por qué haría trampa? Rió Kiyoshi, mirándola directo a los ojos. Si gano, lo mismo que ayer, ni hablar. Ayer fue la última vez. Protestó Tsunade, ruborizándose levemente. Pero recuerda, tú solo necesitas ganar una vez, insistió él, mientras que yo tengo que sacar los 7 afortunados 10 veces seguidas. ¿Vas a dejar pasar esta oportunidad? Tsunade vaciló. Incluso con suerte, obtener un solo 7 era difícil, pero 10 veces seguidas era imposible. Con su legendaria mala suerte, esto parecía una victoria segura. ¿Está bien? Apostemos. Dijo finalmente, rindiéndose a la tentación. Esta vez, sentía que llevaba las de ganar. Capítulo 98. Lady Suerte. Muy bien, comencemos. Dentro del casino, Kiyoshi sonrió y se sentó junto a Tsunade frente a una máquina tragamonedas. Recuerda, no uses ninjutsu, advirtió ella, mirando a Kiyoshi, quien parecía inusualmente confiado. No tenía idea de dónde salía tanta seguridad, y comenzó a sentirse un poco nerviosa. Dije que no lo haría, así que no lo haré. Empecemos, respondió él, encogiéndose de hombros, pero antes de que pudieran iniciar. En ese momento, un shinobi se acercó apresuradamente. Sudaba a chorros y estaba visiblemente nervioso. Era un ninja tipo sensor, con habilidades comparables a las de un nin especial. No era particularmente poderoso, pero tampoco débil. Desde que Kiyoshi y Tsunade entraron, los había estado observando. Se encontraba muy inquieto al percibir el inmenso chakra de Tsunade. En cuanto a Kiyoshi, después de 2 años de entrenamiento, había perfeccionado el control de su habilidad fruta madera madera, permitiéndole integrarse completamente con la naturaleza y ocultar por completo su chakra. Si no usaba jutsus de alto nivel, ni siquiera el ojo mental de Kagura de Karin, cada vez más refinado, podría detectarlo. Por eso, la advertencia de Karin durante su estadía en las aguas termales había sido innecesaria. Si él hubiera querido hacer algo, esa chica no se habría enterado de nada. Además, ya había dominado completamente su eterno Manjeki Sharingan y su técnica Onamuchi. Si se ocultaba en el inframundo, ni el Byakugan ni habilidades sensoriales normales podrían detectarlo. Solo técnicas de nivel superior, como un Byakugan puro o un modo sabio completo, podrían llegar a percibirlo. Señor. El dueño del casino, al oír el reporte del sensor, se acercó apresurado junto con el shinobi. Ambos se dirigieron a Tsunade con visible respeto y cierta ansiedad. Está bien, entiendo las reglas del casino. No pienso romperlas, respondió ella, haciéndoles un gesto para que se retiraran. Seguro la conocen, ¿verdad? Dijo Kiyoshi con una sonrisa. La legendaria Sannin, la princesa Tsunade de Konoha, también conocida como la tontona legendaria. ¿La tontona legendaria? El censor y el dueño del casino abrieron los ojos de par en par. Pero después, ambos sonrieron y asintieron con fuerza. Claro, claro, la reputación de Tsunade era bien conocida en el mundo del juego. A pesar de su gran poder, jamás usaba ninjutsu para hacer trampa, nunca esquivaba una deuda, y siempre perdía. Y lo peor, tenía mucho dinero. Por eso, cada vez que aparecía en un casino, traía buena fortuna a los dueños. De ahí su famoso apodo, la tontona legendaria. Perfecto, estás aquí también. Así nadie podrá acusarme de hacer trampa, le dijo Kiyoshi al shinobi. Vamos, inspecciona las máquinas tragamonedas. Asegúrate de que todo esté en orden. No hace falta. Confiamos en la reputación de Lady Tsunade. Excelente. Tsunade alzó el mentón con orgullo y levantó una ceja hacia Kiyoshi, satisfecha.
Él solo puso los ojos en blanco. Muy bien. Primera ronda, comienza. Din, din. Insertaron monedas. Las máquinas comenzaron a girar. Primero se detuvo la de Tsunade. Una combinación al azar. Perdió, pero entonces, todos se giraron hacia la máquina de Kiyoshi. Lentamente, los carretes se detuvieron. 3 sietes. ¿Qué? No solo Tsunade, también el dueño del casino quedó boquiabierto. Clink, tintineo, tintineo. Las monedas comenzaron a salir de la máquina, acumulándose en el suelo. Los jugadores cercanos se giraron, sorprendidos. ¿3 sietes? ¿El premio mayor? ¿De verdad? ¿Ese tipo hizo trampa? Yo he jugado años y nunca saqué ni 3 del mismo color, menos 3 sietes. Una multitud empezó a rodearlos. Kiyoshi sonrió, mirando a la estupefacta Tsunade. Tsunade nee, gané la primera ronda. Vamos a la segunda, pero antes de que pudiera continuar, el dueño del casino lo interrumpió. Espere, joven. Esta máquina se quedó sin monedas. ¿Podría cambiar a otra? Verificó la máquina personalmente. El Shinobi Sensor también la revisó y negó con la cabeza. Todo estaba en orden. ¿Solo fue una coincidencia? Pensó el dueño, aún sospechando que Kiyoshi había manipulado algo, aunque no lograban probarlo. Ayudó a recoger las monedas mientras Kiyoshi se sentaba tranquilamente en otra máquina. Vaya suerte la tuya, murmuró Tsunade, todavía incrédula. También cambió de máquina, molesta por su derrota. No iba a perder otra vez. Segunda ronda, comienza. Din, din. Los carretes giraron. Tsunade apretó los puños, deseando una victoria. Pero, nada. Otra combinación sin premio. Ni siquiera una consolación. Furiosa, se volvió hacia Kiyoshi. ¿Qué? 3 sietes otra vez. Imposible. Está haciendo trampa. No, para nada. Solo insertó monedas y presionó el botón. El murmullo de la multitud crecía. El dueño del casino palideció. El Shinobi Sensor, que observaba todo detrás de Kiyoshi, confirmó. No hubo anomalías. Esa fue la segunda ronda. Tsunade nee, dijo él, guiñándole un ojo mientras lanzaba una moneda al sensor. Revísalo si quieres. El Shinobi inspeccionó minuciosamente la máquina actual y la próxima. Todo seguía normal. Cuando la suerte llega, no hay quien la detenga, bromeó Kiyoshi. Sigamos, Tsunade nee. HMPH. Es solo la segunda ronda. Vas a perder. Tsunade aún no lo creía. No podía tener tanta suerte. Lo había vigilado de cerca y no había hecho nada raro. Entonces, ronda 4. Ronda 5. 6, hasta la décima. Din, din. La pantalla mostró, otra vez, 3 sietes. Clink, tintineo, tintineo. Más monedas. Más canastas llenas. Los jugadores jadeaban de la emoción. Los ojos les brillaban de pura envidia. Las monedas se amontonaban junto a Kiyoshi. Otra vez 3 sietes. Dijo el dueño del casino, con los labios temblando. Su rostro estaba pálido como la muerte. Dolor de hígado. Desesperación absoluta. ¿De verdad existía un dios del juego? El Shinobi Sensor estaba atónito, murmurando con reverencia mientras miraba al joven con ojos brillantes de admiración. Confiaba en sus habilidades sensoriales, ni siquiera los cajes habrían podido hacer trampa bajo su supervisión. Pero Kiyoshi no solo no había hecho trampa, sino que fue increíblemente cooperativo. Cambió de máquina cuando se lo pidieron. Cambió de monedas. Incluso dejó que el sensor lo vigilara directamente. No había intervenido ni una sola vez. Si no era una habilidad extraordinaria, entonces era una suerte demencial. Jefe, puede quedarse con el dinero. Ya terminé, dijo Tsunade, completamente derrotada. Ya no tenía interés en seguir. Kiyoshi, con las manos en los bolsillos, se inclinó hacia ella y le susurró. Tsunade nee, una apuesta es una apuesta. Pensó que, si hubiera sido un civil cualquiera, podría haberse hecho millonario solo siguiendo a la tontona legendaria y apostando en su contra. Claro, eso si no lo mataba de un puñetazo antes. HMPH. ¿Cuándo he perdido una apuesta? Refunfuñó Tsunade, roja de frustración. Pero lo cierto era que había perdido miserablemente, y aunque no lo admitiría, esa definitivamente sería la última vez. Capítulo 99.
artefactos del Susanoo 2. Silbido. Bajo la mirada del dueño del casino, cuyo rostro se contorsionaba por la angustia de las pérdidas, Kiyoshi y Tsunade cambiaron sus ganancias por una suma considerable en efectivo. Se marcharon con las manos llenas y sin que nadie osara interponerse en su camino. Poco después de dejar el casino, ambos utilizaron el jutsu del dios del trueno volador para regresar a la posada. Voy a llevar a Karin a practicar un poco, murmuró Tsunade, algo desanimada a pesar de lo que parecía una victoria aplastante. Estaba agotada por las repetidas derrotas en los juegos. Haz lo que quieras, respondió Kiyoshi, pero no te excedas. Durante los últimos 2 años, Kiyoshi había perfeccionado su taijutsu con una intensidad despiadada. Se entrenaba con 2 clones de madera al mismo tiempo, llevándose al límite sin temor a acumular cicatrices, una imagen que Tsunade no podía borrar de su mente. No te preocupes, le dijo con una sonrisa despreocupada. Ya dejé atrás esas acrobacias imprudentes. Ahora tanto mi taijutsu como mi ninjutsu han superado con creces lo que los clones de madera pueden ofrecer. Una vez que Tsunade se fue, Kiyoshi volvió a su habitación. Allí, su mirada recayó en el clon de madera que había estado estudiando las técnicas secretas del clan Inoshika-cho. No lo disipó todavía. Con lentitud, sus profundos ojos negros se tornaron de un rojo resplandeciente, el eterno Manjeki Sharingan tomó forma. Inframundo, susurró. En un instante, Kiyoshi desapareció, deslizándose hacia un vasto espacio de su creación, un inframundo dentro de un radio de 500 metros. Edificios, calles, personas, todo se manifestaba ante sus ojos como siluetas translúcidas tridimensionales. Su dominio sobre el poder ocular se había agudizado con el tiempo. Ahora, su habilidad Onamuchi, que creaba el inframundo, era tan sutil que ni siquiera el Byakugan o los propios usuarios del Sharingan podían detectarla. Ni siquiera el preciso ojo mental de Kagura de Karin lograba percibirlo cuando estaba dentro. Además, el área de cobertura se había expandido de 200 a 500 metros, suficiente para cubrir la mayoría de los escenarios de combate. Silbido. En ese momento, los patrones del Manjeki Sharingan giraron con mayor velocidad. Una oleada de chakra surgió a su alrededor. Crack, crack. Segmentos masivos de chakra empezaron a formar una estructura esquelética, envolviendo a Kiyoshi dentro de un medio cuerpo gigante, esquelético, envuelto en un aura azul. Y eso era apenas el comienzo. Swiss. Tendidos gruesos de chakra surgieron para formar músculos, carne, tejidos, una armadura de chakra recubría todo el esqueleto, dándole forma a una figura imponente. Luego, el Susanoo comenzó a construir su cuerpo inferior. Auge. El suelo del inframundo tembló. Ante Kiyoshi se alzaba un colosal gigante azul. Su mera presencia podía hacer temblar a cualquiera. Si Itachi estuviera presente, seguramente quedaría sin palabras. Ese era Susanoo. Un poder reservado para quienes poseían el Manjeki Sharingan. Pero Kiyoshi no solo lo invocaba con facilidad, sino que mostraba un Susanoo de cuerpo completo y blindado en su cuarta etapa, algo que ni siquiera la mayoría de los Uchiha podía alcanzar. Para él, aquello era casi algo trivial. Etapa 4 de Susanoo, nada mal, murmuró con calma. De pie en el interior del pecho del titán azul, con los brazos cruzados y expresión serena, levantó su mano derecha. Una katana gigantesca se formó a su lado, su chakra emanaba un filo que podía cortar cualquier cosa. El Susanoo la empuñó con fuerza. En el instante siguiente, los ojos del gigante se encendieron y con un giro repentino, la espada descendió con una fuerza abrumadora. Gus. Un arco colosal de energía azul rasgó el aire y destrozó el suelo. Boom, boom. El terreno explotó con un estruendo ensordecedor. Polvo y escombros volaron por los aires. Cuando todo se asentó, una marca de corte perfectamente lisa y profunda como un abismo se extendía hasta el borde del inframundo. Una hazaña que dejaba sin aliento. Kagetsu Tsurugi, murmuró Kiyoshi. Un arma legendaria, capaz de partir montañas y mares de un solo golpe. Su poder era verdaderamente admirable. Una leve sonrisa curvó sus labios. Aunque el verdadero tesoro es el otro artefacto de Susanoo. En la mano izquierda del Susanoo comenzó a materializarse una gema cristalina. Irradiaba un brillo etéreo que llenaba el aire de misterio. Así es, con su Manjeki Sharingan eterno, Kiyoshi había obtenido, como otros Uchiha legendarios, 2 artefactos únicos de Susanoo. El primero, la Kagetsu Tsurugi, una espada capaz de cortar cualquier cosa. El segundo, el cristal Kurogane, una joya irrompible, incluso ante técnicas espaciotemporales como Kamui.
Era inmune a distorsiones del espacio, podía expandirse, cambiar de forma y utilizarse tanto para atacar como para defender. Pero lo que más valoraba Kiyoshi del cristal Kurogane era su perfecta compatibilidad con Susanoo, lo que amplificaba sus defensas a niveles inquebrantables. Una vez fusionado con Susanoo, ni siquiera Kamui puede atravesarlo, reflexionó Kiyoshi, meditando mientras mantenía su palma derecha elevada. La gema brillante se elevó y estalló en una luz deslumbrante antes de fundirse con el Susanoo. El titán azul entero comenzó a irradiar un brillo aún más poderoso, casi divino. Estilo de madera, jutsu del dragón de madera. Los ojos de Kiyoshi se agudizaron. Rugido. El suelo tembló cuando un enorme dragón de madera emergió, creciendo rápidamente hasta superar con creces el tamaño del Susanoo. Era una visión aterradora, una criatura nacida para dominar. ¡Rar! El dragón rugió y se lanzó hacia Kiyoshi y su Susanoo como una flecha viva. Pero sorprendentemente, el Susanoo no blandió su espada. En cambio, cerró su puño izquierdo, donde antes había sostenido el cristal Kurogane, y lo apretó, concentrando una fuerza abrumadora. Con un potente puñetazo, la atmósfera se desgarró. ¡Boom! ¡Boom! El impacto destrozó la cabeza del dragón de madera, que se deshizo en miles de astillas. El Susanoo azul emergió totalmente ileso. Una escena casi irreal. Ese dragón, el mismo que podía inmovilizar a bestias con cola, fue destruido de un solo golpe. Ningún Susanoo normal podría haber dominado tan fácilmente una criatura así. Pero este, fusionado con el cristal Kurogane, se había convertido en una fortaleza impenetrable, capaz de resistir incluso el ninjutsu espacio-temporal. Era un poder verdaderamente abrumador. Capítulo 100. Susanoo perfecto. Muy bien. Dentro del inframundo, Kiyoshi alzó la mano derecha, uniendo sus dedos índice y medio y manteniéndolos erguidos frente a su rostro. Susanoo perfecto. Gritó con determinación. Su semblante, normalmente sereno, se contrajo con una intensidad feroz, y su Manjeki Sharingan giró tan rápido que parecía una mancha giratoria. ¡Boom! En un instante, el inmenso poder ocular estalló y una cantidad descomunal de chakra se derramó desde su cuerpo como una avalancha desatada. Rugido. A la par, el gigantesco avatar azul reflejó los sellos que Kiyoshi formaba con las manos. Mientras el chakra seguía condensándose, la figura del Susanoo creció aún más, transformándose rápidamente en un coloso de poder aterrador. En solo segundos, tomó la forma de un guerrero majestuoso, vestido con una armadura tengu azul resplandeciente, cuya mera presencia parecía eclipsar el cielo. TUM. TUM. El suelo retumbaba bajo su peso titánico. La figura del Susanoo exudaba una autoridad aplastante. En su frente brillaba un cristal de chakra en forma de diamante que encerraba a Kiyoshi dentro, protegiéndolo como una fortaleza impenetrable. Medía cerca de 250 metros de altura y de su espalda surgían dos alas enormes, cada una con la forma de katanas gigantes envainadas, semejantes al antiguo artefacto sagrado de Kiyoshi, el Kagetsu Tsurugi, pero amplificadas hasta lo inconcebible. Y no solo eso, el cristal de chakra resplandecía con un tono similar al cristal Kurogane, otro artefacto sagrado que Kiyoshi había fusionado con su Susanoo en su cuarta etapa. Si este despliegue hubiese ocurrido fuera del inframundo, habría estremecido al mundo shinobi entero. Ninguna gran potencia habría permanecido impasible. El miedo los habría corroído. Así que, ¿este es el Susanoo perfecto? Desde el interior del cristal en la frente del coloso, Kiyoshi observaba la creación con una mezcla de admiración y agotamiento. Nunca imaginé que consumiría tanto chakra. Era su primera vez desatando el Susanoo en su forma perfecta. Aunque su dojutsu y reservas le permitían materializar completamente el vasto chakra necesario, el esfuerzo era abrumador. Estaba, literalmente, al borde de su límite. Solo gracias a 2 años de acumulación había logrado alcanzar este nivel. Poderes aún mayores, como un Susanoo con liberación de madera, las 1000 manos verdaderas infundidas con chakra divino, o incluso el legendario Rey Loto Kanseon, aún estaban fuera de su alcance. A diferencia de Madara, que utilizó al 9 colas como núcleo energético a través de su Sharingan para manifestar el Susanoo de atuendo majestuoso, Kiyoshi no había capturado una bestia con cola todavía. Pero tenía eso en mente. Zoom. En ese momento, el coloso alado extendió sus enormes espadas en forma de alas, provocando un estallido de presión que lo impulsó al cielo. El inframundo, siendo moldeado por su voluntad como lanzador, no tenía fin visible. A pesar de volar a velocidades imposibles, Kiyoshi no lograba alcanzar el borde del dominio. El Susanoo es verdaderamente un poder digno de dioses.
Volando sobre un paisaje en constante transformación, su Susanoo proyectaba una sombra inmensa sobre todo. Aunque, comparado con Madara Uchiha, Indra Tsutsuki y el sabio de los 6 caminos, mi Susanoo aún no alcanza su tamaño. Sin embargo, no se desanimó. Las limitaciones actuales eran solo eso, temporales. Con más chakra, tiempo y dominio, su Susanoo sería aún más poderoso. Además, con el Kagetsu Tsurugi y el cristal Kurogane integrados, su defensa era prácticamente impenetrable y su poder ofensivo, devastador. A menos que enfrentara a un enemigo de nivel completamente superior, era imposible derrotarlo. Zing, un destello plateado atravesó el aire. Las 2 katanas del Susanoo fueron desenvainadas. Kiyoshi, sin contenerse, las blandió con una fuerza abrumadora. ¡Zas! ¡Zas! 2 cortes inmensos desgarraron la tierra como si fueran papel, abriendo abismos que se extendían por kilómetros, oscuros e insondables. Silencio. El coloso cubierto con su armadura de Tengu se detuvo en el aire, suspendido como una deidad de guerra. Yasaka Magatama. 3 magatamas azules giraron en la palma de su mano. Fusionándose, tomaron forma de un shuriken, girando a una velocidad que generaba vientos afilados y devastadores. En cuestión de segundos, un gigantesco orbe de chakra azul se formó, rodeado por cuchillas de viento giratorias. Era como un Rasen Shuriken, pero con un poder devastadoramente mayor. Esta fusión entre el Yasaka Magatama y el Ultra Big Ball Rasen Shuriken creó un arma que podía desgarrar todo a su paso. Yasaka Magatama, Rasen Shuriken de bola ultragigante. El gigante alzó el brazo y lanzó la técnica. Boos. Un rayo de luz azulado surcó el cielo como una lanza de los dioses, partiendo el terreno con facilidad. Boom. Una explosión ensordecedora sacudió todo el inframundo. La luz cegadora y la onda expansiva obligaron a cerrar los ojos incluso a los que observaban desde lejos. El suelo se fracturó y un abismo descomunal emergió, engullendo todo a su paso. Era la destrucción en su forma más pura, y Kiyoshi estaba en su centro.